presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Bien, buenas noches a todos nuestros amigos televidentes que siempre siguen nuestros programas en Tres Puntos. Hoy es lunes 28 del mes de abril, ya finalizando el mes de abril, próximo a entrar ya a mayo, Día de los Trabajadores, que se acerca a todos esos buenos trabajadores que siempre siguen esos trabajos, estos programas, que continúan siempre esos líderes que han estado aquí en nuestro programa. Les vamos a traer para hablar del trabajo y hay muchos temas de laborales que lo vamos a tratar en esta semana. Pero para eso vamos a continuar con nuestro programa con nuestros amigos, licenciado Javier López, licenciado Torres y licenciado ingeniero César Gutiérrez. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, César. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy, 28 de abril, fecha gloriosa para la historia de la República Dominicana. Comenzamos nuestro programa. Gracias, Flavio, César, Javier y a ustedes, amigos televidentes de su programa En Tres Puntos, que estamos para compartir esta próxima hora con temas de interés. Así Cuéntame, es. hermano, ¿cómo andamos? Así es, estamos informal entrando, porque realmente cuando está finalizando un mes, las cosas, tú piensas que es lo que viene el próximo mes que entra. Y mayo es el mes de los trabajadores, hay muchos problemas con muchos trabajadores. Ya. ¿Eh? Y seguimos contando. Y tú loco porque llegue Navidad. Por Quinto eso. mes, ya estamos en diciembre casi. Loco Ay, porque papá. llegue. Bueno, vamos a poner en serio. Señores, mire, el presidente de la República hizo una convocatoria para los expresidentes, porque la crisis de Haití parece que se ha puesto mucho más fuerte, mucho más resistente a lo que había. Y lo decimos, ¿tú sabes por qué? Porque realmente lo que fue esa reunión en el Consejo de las Naciones Unidas dejó un sabor muy amargo a todo lo que fue las pretensiones de tratar de buscar el apoyo que el presidente ha venido enarbolando en cada uno de esos foros internacionales. Sin embargo, ese apoyo no se ha visto. Todo lo contrario, cada vez, cada momento que pasa, se complica más, porque allí ninguno de los representantes de los grandes países, las grandes potencias, se hizo responsable a lo que se buscaba o que el canciller quiso manifestar como una forma de tratar de resolver el problema con las grandes potencias para la República Dominicana y resolver el tema haitiano, y eso no se dio en ese foro. Entonces, hay preocupación. Muchas veces los sectores se dispersan tratando cada quien de buscar su fuerza política, su fuerza de su organización, y no se da el apoyo de manera conjunta. Esto es un problema nacional. Nosotros aquí en este programa le hemos venido diciendo en cada uno de estos momentos que tenemos de que esto es una lucha de todos los dominicanos. Ese llamado que está haciendo o convocando el presidente de la República con los expresidentes deben ser escuchados. El presidente de la República dice que si es necesario no tiene que ir al Palacio, sino él le va a mandar en los próximos días, le va a mandar una comunicación para reunirse, y no tiene que ser de manera oficial al Palacio donde quieran, pero una reunión se necesita porque el apoyo de todos estos expresidentes, la fuerza viva de la nación, deben unificarse en un momento, porque esto es patriótico, esto no es de un partido, de un color, nada de eso. Esto es un problema que hay que tratarlo porque cada día más se complica. La República Dominicana, la amenaza es mucho mayor, y con esa frase que terminó el canciller, que nosotros lo dijimos en su momento, de que eso puede acarrear un problema de magnitudes internacionales, yo entiendo que esa palabra es la que pesa. Adelante. Realmente hay que dejar las posiciones políticas partidistas ya cuando se trata de la nación, de la nacionalidad. Hay que reunirse, hay que sentarse
y hay que discutir las soluciones. República Dominicana no han dejado solo, pero tenemos que hacer obligatoriamente que el liderazgo nacional se reúna para tomar las medidas que tenemos que tomar. No esperemos que el cuco llegue cuando sabemos que viene. No hagamos un trabajo reactivo cuando podemos hacerlo de otra forma. Vamos a reunir al liderato nacional para que no nos sorprenda la inestabilidad. A mi parecer, yo creo que el llamado, si lo leemos bien entre líneas, dice urgente, un llamado urgente a los líderes. Y yo creo que un llamado urgente al liderazgo significa de que hay algún tema, alguna presión que ya se está viendo, que está caminando, ¿no? Y también un caso que se mencionó hoy en los medios es que hay 58 vehículos nuevos para poder repatriar de forma digna y con mejores condiciones a todas las personas que están de manera irregular e ilegal. Entonces yo creo que hay que ver que es un tema muy delicado, que el país ahora mismo se está enfrentando a una situación donde los ojos están puestos sobre nosotros. Mira, ciertamente, como ustedes dicen, el presidente de la República hoy hace ese llamado, como Flavio decía, a la comunidad internacional, porque realmente nosotros solo no podemos, como así se ha hecho mención en un sinnúmero de ocasiones, y no solamente el presidente actual, licenciado Luis Abinader, los presidentes que le han antecedido también han dicho lo propio. Y Haití tampoco puede solo. Eso es una responsabilidad, reitero, de la comunidad internacional, de los organismos que están llamados a intervenir de una manera constructiva, no destructiva. Y ahí vemos el caso como los propios haitianos se quejan amargamente, decir allá, ¿a qué vamos? Nos estamos yendo a pedazos, es un país que no tiene realmente las condiciones para vivir, no hay qué comer, ¿qué hacemos? Entonces es por eso que hay una serie de situaciones que solamente la comunidad internacional amaga, pero no da. Ahí está la visita que hizo el presidente Luis Abinader a Roma, específicamente a las actividades fúnebres del Papa Francisco, y saludó al Donald Trump. Y hoy reveló algunas de esas conversaciones, y dentro de esas conversaciones está la preocupación que le externó el presidente Donald Trump por Haití. Dice que le preocupa Haití, pero no es solamente que le preocupe, es que actúe como los Estados Unidos está acostumbrado a actuar, donde hay intereses. Ahí actúan de inmediato y no consultan a nadie. Lo hacen ellos de manera unilateral. Y entonces, en el caso de Haití, ¿qué esperamos? Vamos a esperar que se coman uno al otro, como ya prácticamente lo están haciendo, en sentido figurado. Entonces, caramba, eso es un país de lo más pobre del hemisferio, que ha ido... El más pobre del hemisferio, no, el más pobre del hemisferio. Sí, pero habría que ver las últimas estadísticas en ese orden. Pero realmente es una situación calamitosa, como este llamado país, porque ya no se puede llamar país, un estado fallido en todos los sentidos. Y ahí nosotros conversábamos, creo que José Liceo era que decía, Flavio, no recuerdo quién, decía que lo que se vislumbra Haití que se va a dividir en dos pedazos, ese pedacito de la isla, que en la parte norte es donde está funcionando, donde funcionan las instituciones mínimamente, pero que en la parte sur, correcto, lo que es la capital haitiana de Puerto Príncipe, ahí lo que está dominando, ahí lo que impera es el caos, y las bandas es la que dominan allí. Y no hay nadie que le ponga el cascabel al gato, como dicen, porque realmente ellos solo no pueden, y con esas alaracas que han hecho de traer algunos militares y policías de tal o cual lugar, eso no resuelve, eso realmente no hemos visto la mejoría. Sin embargo, es bueno señalar que lo que plantea José Liceo sobre la división de Haití
No es la primera vez en la historia de la República Haitiana que se da esa situación. A raíz de la independencia de Haití en el 1801, tenían una república en la parte sur de la isla y tenían un reinado en la parte norte. Sería repetir de nuevo la historia. Se parecen a nosotros, Javier, en un momento determinado. 1858 más o menos, teníamos una situación parecida en el caso de José Desiderio Valverde y Buenaventura Báez, y luego Santana, que interviene para él alzarse con el santo y la limosna ya a nivel general, pero algo parecido lo tuvimos. ¿No te acuerdas del emperador Cristóforo en Cabo Haitiano? Eso se puede repetir de nuevo. Lo que hay que ponerle el cascabel al gato y no esperar que el gato no muerda a nosotros. Bueno, el hecho es que el presidente de la República ha hecho todos los esfuerzos diplomáticos, ha ido en varias ocasiones a la ONU a exigir prácticamente, a gritar, a implorar, a que se le dé la ayuda, porque República Dominicana como país no puede absorber al Estado haitiano. Y estaba en esos foros solicitando la cooperación de los países, de las potencias, para que asuman de manera conjunta y resolver el problema haitiano. Sin embargo, no se ha visto ningún esfuerzo, ninguna intención, ni ningún plan que pueda decirse que se está trabajando para ellos. Entonces, cada día más se complica la situación con las parturientas, con la entrada de inmigrantes, con la situación y complicaciones que dan los inmigrantes aquí en República Dominicana con los presupuestos. Es decir, cada día más se complica. El mantenimiento de las tropas que están acantonadas alrededor de la frontera, eso tiene un costo altísimo. Lo está cubriendo el Estado Dominicano. Entonces, son puntos importantes que tú dirías, pero no sirve de nada porque los haitianos siguen entrando de manera ilegal. Lo que hay es una defensa, naturalmente, para cualquier conflicto que pueda haber, ellos repeler cualquier acción, que es lamentable que pueda ocurrir. Sin embargo, se te está dando tiempo al tiempo. Rusia y de China, en ese foro del Consejo de las Naciones Unidas, dijeron que lo que se debe es primero prohibir la entrada de las armas de guerra, que son muy potentes, las que están entrando, que incluso son mayores en potencia a las armas que tienen las tropas regulares, tanto de la policía haitiana como de la policía keniana que entró a reforzar esas policías. Sin embargo, no han podido hacer absolutamente nada. Entonces, un tema complicado. Vámonos a nuestra primera pausa comercial para continuar con más temas para todos ustedes. Vamos arriba. Bien, ya de regreso aquí en la mesa de las conversaciones, vamos a brindar con un sabroso jugo de cóctel de néctar de Rica, donde vamos a chocar las copas, señal de que realmente se necesita la paz, se necesita el entendimiento, se necesita conversar. Rica siempre está presente en cada uno de esos momentos difíciles, donde no hay entendimiento, porque siempre se llega a un punto de la calidad. Cuando la calidad existe, todas las cosas fluyen. Y por eso Rica garantiza con ese sello que la calidad está presente en cada uno de los momentos, en las conversaciones, en las reuniones. Cuando hay conflicto, se brinda con un jugo de Rica y las cosas, la gente se refresca y busca una solución. Se armoniza. Rica se armoniza, sí. Calidad de vida. Señores. Pero ve, cuando estaba hablando yo por teléfono el sábado, yo estaba por ahí desayunando. ¿Qué yo pedí? ¿No te recuerdas que tú dijiste, no te equivoques? Viste tu juguito rico. Claro, los productos ricas. Los productos ricas. Eso es así. Claro. Señores, en Europa, sobre todo en España, Francia, Italia, Portugal, se ha dado un apagón de grandes magnitudes que ha puesto la gente a pensar todo lo malo, pero no nada de bueno.
lo que fue ese apagón, porque sorprendió a eso de las 12:30 del día de allá. Eso fue una situación tan complicada donde se pararon los trenes, donde se pararon los ascensores, se pararon todos los servicios y la internet. Se paralizó todo el país, se paralizó una parte de Francia, Portugal y prácticamente toda España en ese sentido. Eso fue un pánico creado, una situación que se da por primera vez, se dice en la historia de esos países, un apagón de esa naturaleza. Se paralizó toda una zona, sobre todo donde estaban los trenes, que eso es una forma de tú decir, el país ya está detenido. Situación complicadísima y todavía hay 3 causas que están analizándose, que me gustaría que ustedes la pueden explicar. Adelante. Sí, esa situación nos demuestra que hoy en día estamos totalmente atados a la parte de la tecnología y totalmente atados a la parte de energía, porque se va la energía y se para prácticamente Europa. Entonces, la situación sucedió fue con parte del sur de Francia, sucedió con España en todas sus comunidades y en Portugal. En España, específicamente en Madrid, estuve hablando con gente y colegas que están allá. Me dijeron que exactamente colapsaron los sistemas de transporte, escaleras, sensores, en algunos puntos los semáforos, la parte de semaforización, pero los hospitales y otros centros como bancos y tal tenían respaldo y podían estar trabajando en ello. ¿Cuál fue la situación que sucedió en ese momento? Bueno, aparentemente hubo una salida de la interconexión que hay desde el sur de Francia hacia España y Portugal de 15 gigavatios de energía que demanda toda la red intercontinental. Entonces, esos 15 gigas aparentemente salieron, no se sabe la causa exactamente, porque se habló en un momento de un fuego, un conato en una de las subestaciones principales. En otro momento fue una salida por un cambio de energía no esperado. Y el otro fue, supuestamente se había hablado y no está confirmado algún tema de ciberataque. Eso no está confirmado y no se ha dado como una información fidedigna. Sin embargo, la situación que se vivió en el país, eso tiene un costo altísimo a nivel económico, una situación de pánico. Y ya vieron que el caos que ocurrió impactó bastante a todos los ciudadanos y a la industria. Fue un tema muy complejo, de la cual se dijo que se restableció energía. De hecho, hay imágenes de España que ya aplaudieron, como en la República Dominicana. Sí. Hace 2 horas, 1 hora y media que comenzaron a restablecer. Zonas, regiones más remotas, todavía no ha llegado la energía, pero ya en las ciudades centrales sí ya se ha comenzado a restablecer la energía. Ellos hablaron de cuando pasó el apagón, ellos hablaron que se iba a tomar de 6 a 8 horas restablecer el sistema completo en la península ibérica. Incluso cuando te hablo de la península ibérica, te estoy metiendo hasta Portugal. Así es. Se habla de muchos factores, incluyendo el hackeo, pero esos son investigaciones en proceso. Hasta que no se termine y se dé el informe, no se puede saber. Lo peor que tiene esos países que no están tan preparados como nosotros en los temas de poder tener elementos auxiliares como los inversores, plantas energéticas. Nosotros estamos preparados. O sea, nosotros se nos va y se nos presenta un apagón y lo resolvemos y no nos preocupa. Pero los países no estaban acostumbrados. Entran en pánico. A irse la energía eléctrica y parecía como que venía lo peor. Por eso decía que venía lo peor. Entonces el pánico lo asumieron mucho porque en esas torres se quedaron en los ascensores atrapados por horas. Todavía no se ha restablecido completamente, se lo están haciendo por parte en ese sistema, pero realmente la crisis que se está dando la están evaluando equipos importantes de investigación porque están buscando cuál fue el fenómeno real. Dice que fue el cable que venía de Francia hacia España, el interconectado. Eso es una de las mayores posibilidades, pero hay otros que opinan diferente a esa posición. Así es. Bueno, son situaciones poco común en un país como España. Nosotros, como bien tú decías, estamos acostumbrados. Sí. Aquí a nosotros no nos afecta en esa medida que afectó a
España, pero vamos a ver, como decía César, que realmente las investigaciones finales arrojen a los fines de tener una información clara de cuál fue la situación. Yo creo que a veces decimos que estamos preparados y acostumbrados, pero yo creo que el coste que nosotros pagamos de tener tantos equipos de respaldo como planta de emergencia, inversores, es altísimo. En la República Dominicana, de hecho, las construcciones, eso afecta cuando tú haces un presupuesto, tener todo ese respaldo precisamente por la poca fiabilidad o que no se mantiene esa fiabilidad. Yo creo que en ese caso sí hemos estado agraciados en este momento porque sí estamos preparados. Y mira que la parte realmente afecta mucho donde la clase baja, la economía, cuando la energía eléctrica no está estable, eso le afecta en todos los sentidos, porque hasta para hacer una inversión de un inversorcito, que es lo que menos cuesta, comparado con un generador eléctrico, una planta como tal, como se le conoce, anda alrededor de los 50,000, sobre los 50,000 pesos. Es una situación compleja. Bueno, que algún día nosotros esperamos a que se nos vaya la luz y sorprendernos, pero aquí eso no es sorpresa. Como pasa con los tinacos. Así es. O la luz no, la energía eléctrica, como decimos. De estas situaciones lo que hay que aprender, porque hay que ver cómo, a pesar de que la tecnología te resuelve, también te impide. Muchos aviones estaban desprogramados, los trenes desprogramados, vehículos que también tenían problemas, los eléctricos no podían ser conectados, computadoras apagadas, donde estaban todo un sistema de comunicación, la internet, se paralizó un país. Entonces hay que aprender que la tecnología es buena, pero tiene que tener su respaldo. Ustedes que son tecnológicos tienen que saber que cuando viene esta situación el mundo puede paralizarse en un momento determinado. Los aviones todos trabajan en base a chips programados. Lo grande es que... Y eso hay que aprender de lo que está ocurriendo en este momento. O sea, estamos basándonos, está apagado y que la gente estaba nerviosa, pero la tecnología se cayó. Claro, pero lo grande es, Flavio, fíjate que el sur de Francia, España y Portugal, la red de trenes se cayó. Los trenes allá, no hay ya tren ni de carga ni de nada que sean ni de gasoil ni de carbón. ¿De qué son? Eléctricos. Así es. Sí. Entonces, el costo que eso significa para un país, eso es incalculable. Correcto, porque en el caso de los trenes, lo que es movilidad ferroviaria, hay un costo que es el intangible que no se ve, que es el tiempo que las personas duran sin moverse, lo que se ahorran de combustible, lo que se ahorran en el bolsillo diariamente, que fue muy impactado con esta situación de hoy. Pero quiero decirles que desde 1970 no se están usando generadores de respaldo en esos sistemas porque la red está conformada por diferentes nodos de entrada que alimentan a las subestaciones principales, a quienes ellos compran, a los distribuidores que le compran la energía. Lo que me llama la atención, y vamos a ver más adelante cuál va a ser el diagnóstico, porque eso es lo bueno, esperar el diagnóstico, es qué pasó con las redes de alternas o las que son las acometidas que están de respaldo, las que son dedicadas a eso. Entonces hay que ver qué pasó, si hubo una reverberancia en la red, si hubo una perturbación en toda la red internacional que hizo que las protecciones saltaran. O sea, eso es un tema muy interesante de poder analizar, porque ellos pagan inclusive para tener red disponible de generadores que están ahí, que le pueden dar respaldo. ¿Y qué pasó que afectó a ese nivel tan alto? Es importante esperar para ver qué van a dar como reporte. De cuenta con tanto que tenemos allá, que personas que no conocen, que se manejan por la internet, estaban llorando porque en un momento determinado no podían ir a su centro de trabajo porque no tenían el Waze para poder movilizarse. Y eso creó mucho pánico, mucha tensión, y habían personas llorando porque estaban perdidos, no sabían cómo llegar ni siquiera a los sitios donde estaban ubicados. Eso es un tema que hay que revisarlo y observarlo sobre todo. Vámonos a nuestra segunda pausa comercial para continuar con más de su programa. Bien, continuando con nuestro programa en 3 puntos y sobre tratando temas que están
los medios, sobre todo varios comentarios. Mira, el Papa Francisco fue enterrado el sábado. Ahí se hicieron varias situaciones que crearon la atención de la gente. ¿En qué sentido? Donald Trump fue vestido de manera informal de azul, fue criticado. Fuera del protocolo. Fuera de lo que fue el protocolo. Esa es su característica. Además de eso, hubieron citas y reuniones informales. Zelensky con Donald Trump de frente, dos sillitas, eso causó mucho impacto, sobre todo por la forma que se dio esa reunión. Una reunión donde hubieron quejas y querellas, porque Zelensky le llamó, que Trump parece que no había escuchado bien, de que Putin sigue haciendo matanzas en Ucrania, a pesar de lo que el llamado a la paz que se están negociando. Sin embargo, Putin sigue tirando misiles y que está matando a la población civil. Esa fue una de las quejas que le dio Zelensky a Trump. Entonces dijo que no había prestado oído y que le había prestado mucha atención a lo que dijo Zelensky. Y así se dieron una serie de reuniones allí, de manera informales, en lo que fue el proceso protocolar del entierro del Papa Francisco. Uno de los puntos que se dio a conocer que el Papa Francisco, desde el siglo XVIII, nunca se había enterrado un padre fuera de las verjas del Vaticano. Fue llevado a la capilla de Santa María la Mayor, fuera del Vaticano, donde él quería que fuese. Y eso causó también una forma de destacarlo en la prensa internacional. Se dieron las bondades, un padre cercano, un papa cercano, totalmente sociable y sobre todo que luchó por la unificación de los pobres, que fue real. Por eso él asumió lo que fue San Francisco de Asís, que fue uno de lo que él veneraba y lo que llevó a cabo lo que fue su misión. Es decir, que ahora también se formalizó que en esta semana se va a dar en el cónclave quién va a ser el futuro Papa del Vaticano. Es decir, que eso se dio lo que fue el sábado y lo que se dio a conocer sobre este evento que ha ocupado el mundo. Más de 400.000 personas estuvieron allí presentes en ese sepelio. 50 y tantos fueron los jefes de Estado que se presentaron allí a darle la cristiana sepultura al Papa Francisco. Bueno, yo creo que una de las cosas que no se ha dicho es que, curiosamente, el presidente Vladimir Putin dio tregua de 72 horas para cesar cualquier fuego. Para mí que fue también un tema político, ético, ¿no? Que se movió producto, y él lo justificó como haciéndole memoria a la Segunda Guerra Mundial. ¿Verdad? Que se conmemora la victoria de la Unión Soviética. Correcto. Entonces, eso fue un punto que no se ha destacado, porque recuerden que muchas veces nosotros manejamos mucha información occidental, pero también hay que ver cómo es esta información oriental, que se puede dar datos muy curiosos. Pero realmente sucedió así y creo que se debe tomar en cuenta. Así es. Javier. El Papa Francisco fue, por su condición de jesuita, un devoto a la pobreza, y lo demostró en sus 12 años de pontificado. El Papa, sus últimas labores sociales fue entregando su salario a lo que fue presos, desplazados en el África y en Asia. Y fíjate que él quiso enterrarse con sus zapatos de medio uso, negros. El Papa no hizo nunca ostensión de riqueza por su condición de jesuita. El jesuita es el más pobre de toda la Iglesia Católica y llevó ese conglomerado que es la Iglesia Católica en sus hombros con una pobreza extrema. Sin embargo, fue uno de los papas que se van
se va a recordar en la historia de la Iglesia Católica como uno de los papas más prolíferos en términos de movimientos dentro de la Iglesia. Nombró casi más de 112 o 113 cardenales, que son los que lo van a sustituir. Es el que tiene los cardenales. O sea, nombró tantos cardenales. Es más productivo en términos de la institucionalidad de la Iglesia que muchos en toda la historia. Así es. No hay duda que el Papa Francisco es un símbolo de humildad, se manejó de una manera muy a la altura del nombre que le escogió en honor a y de la congregación a Francisco, correcto, de la congregación. Y es una situación que vimos cómo los protocolos, él no aceptó todo ese tipo de protocolos que se están establecidos para el sumo pontífice al momento de su fallecimiento. Ya vemos, como decía Flavio, ya la semana que viene, a partir del día 7, inicia el cónclave y para elegir al nuevo Papa. Se estima que puede durarnos unos días, como es costumbre. Y ustedes decían algo también muy particular, que esa revolución que él llevó también, o esa forma de él manejar a esta institución religiosa, la Iglesia Católica, permitió que él nombrase una serie de cardenales, que son el 80% de los que tienen el derecho al voto, son personas colocadas por él, que responden a sus lineamientos, podemos decir, aunque no todos, pero la gran mayoría pues tienen esa afinidad. En esta actividad que se realizó fúnebre el pasado sábado, ahí tuvimos la oportunidad, Flavio, como bien tú decías, de ver diferentes líderes mundiales interactuando de manera informal, pero que tienen sus resultados, incluyendo el nuestro. Nosotros decíamos ahorita que en el saludo del presidente nuestro, Luis Abinader, y Donald Trump de los Estados Unidos, se tocó, él le planteó la preocupación por Haití, pero además de plantearle esa preocupación por Haití allí, también le habló que la República Dominicana va muy bien y que él ha venido aquí varias veces a jugar golf, en los campos de Punta Cana, y precisamente él tiene previsto venir a final de año, que se va a realizar la Cumbre de las Américas, y ya le planteó la intención de venir a esa cumbre que se va a celebrar en Punta Cana a nuestro país, que no recuerdo el presidente en las últimas décadas en ejercicio del poder de los Estados Unidos que haya venido a la República Dominicana. De manera que vamos a ver qué pasaría. Mire, hay unos detalles importantes. Si ustedes ven lo que es bueno que un presidente esté preparado y que conozca de idiomas. Hay cosas que los presidentes hablan que son muy personales, que a veces con un intérprete se le limita o no lo pueden hacer. Así es. Eso fue un momento muy espontáneo que se dio donde tuvieron una conversación, inclusive nuestra primera dama tuvo una intervención también de agrado, ¿no? Y yo creo que eso es algo importante que se pueda denotar. Lo segundo es que no sé si ustedes supieron en este caso, pero también hubo alertas que se levantaron en Italia porque supuestamente Vladimir Putin iba a ir al funeral. Sin embargo, después desmintieron eso porque esas alertas habían saltado por los acuerdos que hay con la situación de Interpol. Correcto. Entonces, eso ocurrió también. Y algo muy, no se sabe, pero muy inusual, fue el tema de las palomas. Cientos de palomas volaron sobre la Plaza San Pedro, que llamó mucho la atención a los creyentes. Y fue algo muy bonito que se dio en ese momento. Yo creo que el Papa se lo merecía. Así es. Bueno, cambiando de tema, Javier, para ti, para que tú puedas explayarte, los comunistas, los revolucionarios, hicieron una marcha, hicieron un desorden, protestaron por muchas cosas. Ahí estaban esos grupos que al final no quedó bien la marcha. ¿De qué lado estaba Javier? Bueno,
¿Tú andabas conmigo? No, pero yo no. Sí, pero no pudimos definir eso, de cuál lado, porque cuando se armó el rebú y tiraron las bombas, ahí se dispersó todo el mundo. Ahí estaba desde el 24 a hoy 28, que tiene una fecha histórica. Realmente el mes de abril es un mes muy importante para la República Dominicana. Ocurrió un hecho histórico que fue el más trascendental del siglo XX en la historia dominicana. Un 24 de abril estalló una revolución cívico-militar que no tenía nada de comunista, pero para llegar al 24 de abril de 1965, y no se puede ser mezquino con la historia, hay que pasar por septiembre del 63, cuando las fuerzas represivas y trujillistas derrocan al presidente constitucional mayor votado por más de 40 años, que fue el profesor Juan Bosch. Y un líder que no apoyó al profesor Juan Bosch ni al PRD en ese momento fue el que defendió con su vida la democracia dominicana, que fue Manolo Tavares Justo y el 14 de junio, que no participaron en el proceso electoral del 63. Vámonos a la pausa y después seguimos con la historia. Vamos a la pausa. Bien, ya en la última pausa del programa, llevándole a ustedes nuestros comentarios, también lo que ha sido el proceso histórico de la Revolución de Abril y hoy 28 del mes de abril, que fueron donde llegaron las tropas norteamericanas para tratar de sofocar lo que se dijo en un momento que nosotros como país estábamos en una guerra civil y que estábamos en busca de desviarnos de los procesos democráticos. Javier va a seguir explicando este tema. Así es. Adelante. A raíz del 24 de abril, cuando ya se estalla, había un triunvirato que no fue elegido por nadie, sino puesto por las Fuerzas Armadas en su momento, el pueblo querían y tenían el aire trujillista, neotrujillista, oprimiendo al pueblo, después de haber pasado por un proceso electoral en diciembre del 62 y tomando posesión en febrero del 63 y derrocado en septiembre 25 del 63, el pueblo dominicano comenzó una inestabilidad política que nos lleva desde todo el 64 con huelgas, fundamentalmente con huelgas, y a partir de ahí llega el 65 y estalla la revolución, un movimiento, repito, cívico-militar, donde el pueblo se alzó en armas para volver a la constitucionalidad del 63, que no era una revolución eminentemente comunista, ni era una revolución de izquierda, era una revolución para la vuelta a la constitucionalidad sin elecciones. ¿Qué pasó? Que después del primer enfrentamiento que se da en el puente Juan Pablo Duarte, en abril del 25-26, que se da, ahí vienen las fuerzas del CEFA, que era una unidad teóricamente de las Fuerzas Armadas, y era más fuerte que el Ejército Nacional, porque ahí habían aviones, tanques, infantería y había de todo, en el centro de enseñanza de las Fuerzas Armadas, dirigida por el general, en ese momento, coronel Elías Wessing y Wessing. A raíz de eso, el 27, el 28, ellos derrotados por el pueblo en armas, en la cabeza del puente, en lo que es la hoy plazoleta de la Trinitaria. Que de ahí partió la marcha que ayer se hizo. Ahí partió la marcha de ayer. ¿Qué pasó? Que derrotados solicitaron la intervención de los Estados Unidos. Los Estados Unidos realmente estábamos en plena Guerra Fría.
hay que ubicarse. En Guerra Fría, en la historia, significa el enfrentamiento que hubo entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y no quería permitir una nueva Cuba en la República Dominicana. Y ahí es que viene la confusión, o quieren ver como que todo el que estaba en la revolución era comunista, y no eran comunistas, eran todos democráticos, y eran más democráticos que las Fuerzas Armadas en su momento, porque las Fuerzas Armadas hicieron un golpe de Estado en contra de la Constitución que ellos juraron que iban a defender. Fueron en contra de la Constitución. A partir del 28 de abril, la República Dominicana cambia de una revolución cívico-militar a una revolución, a una guerra patria, porque había que defender nuestro suelo, independientemente de que sean 12, 14, 30, 40, 42 mil marines que llegaron a República Dominicana, que llegaron por Jaina, porque fue por Jaina que llegaron. Fue una guerra que duró o un enfrentamiento, incluyendo muchos crímenes, como fue el de la Operación Limpieza, que eso fue una barbaridad que se dio en la parte norte de la isla en la parte norte de la ciudad de Santo Domingo, donde en el mismo cementerio eran los enfrentamientos armados, y ahí mismo lo dejaban enterrado a todos los muchachos, porque yo digo muchachos porque no tenían formación militar, lo dejaban ahí mismo, en el cementerio de la Máximo Gómez. Fue una masacre que se hizo ahí, y esa masacre nunca se ha investigado. Fue la Operación Limpieza. La famosa Operación Limpieza. A partir de ahí, la República Dominicana comienza, en septiembre, comienza un proceso de discusión, y se llega al acuerdo de que fuera el presidente Héctor García Godoy. Licenciado creo que era, o doctor. García Godoy. García Godoy asume la presidencia y organiza el país, pero, y es bueno señalarlo ahora mismo, por ese comportamiento que mantuvo el pueblo dominicano desde el 63 hasta el 78, por ese comportamiento es que República Dominicana es la cuna de la institucionalidad y de la democracia en América Latina. Aquí no ha habido ni nadie que asome o que quiera pensar en un golpe de Estado después de 1978. Y tenemos un presidente que nació por primera vez, que nació posterior a la Revolución de Abril, que fue, el presidente que tenemos nació en el 1967. O sea, ya no tiene ningún síntoma de neotrujillista, que era lo que se pensaba en la República Dominicana. Hoy tenemos una democracia sólida, profunda, tenemos que seguir ahondándola, y todo ese movimiento y toda esa democracia es producto de el movimiento revolucionario. Pero de acuerdo a lo que pasó el domingo en la marcha de ayer, me da la sensación de lo que yo siempre te he dicho: la izquierda no avanza, sigue atrasada, sigue siendo la misma izquierda, y lo mismo que pasó ayer pasó en la Revolución de Abril, con los mismos hechos, pero en otro escenario. Y cumplimos 60 años. Y cumplimos 60 años de democracia, y la izquierda no aprende. Mira, como decía Javier, el mes de abril es un mes sumamente interesante para la historia de la República Dominicana. Porque además, por ejemplo, además de esos acontecimientos que se dieron, que Javier muy bien señala, hay un hecho también importantísimo que precisamente mañana se conmemora, que fue la promulgación de una de las constituciones más democráticas que hemos tenido en la historia de la República Dominicana. La 63. Está la del 1858, la del 29 de abril
de 1963, que fue la promulgada por el profesor Juan Bosch, y está la del 2010. Entonces, la contemporánea, en la historia, sí. era el 63 y la 2010. Correcto, pero en la historia republicana tenemos esas tres. Y precisamente mañana, como repito, como decía anteriormente, mañana se conmemora esa celebración de la Asamblea Nacional, de la Asamblea Constituyente que promulga esa Constitución que todavía hoy en día añoramos. De manera que si tuviéramos que seguir hablando, que nos faltó lo de abril de 1984 también, que es una réplica prácticamente, que es otra también situación, pero realmente no hay tiempo para más, Flavio. Sí queríamos hablar del tema de los fiscales, para tratar los temas migratorios, pero eso vamos a dejar para mañana ya porque el tiempo no nos permite seguir y continuar. A ustedes solo nos resta darles las gracias por su siempre estar presente con nuestro programa en 3 puntos, y mañana estaremos a esta misma hora llevando a ustedes nuestros comentarios, nuestros temas en su programa en 3 puntos. Pásenla bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Presentamos en 3 puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos.